Buenos días. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es todo lo relacionado a la imputabilidad o inimputabilidad de ciertas personas que cometen ilícitos y que podrían estar ubicados dentro del grupo de personas que presentan padecimientos, sufrimientos o trastornos mentales. Tal vez este video no difiera demasiado del material que nosotros les ofrecemos en las plataformas de estudio respecto a esta temática o a la cursada que estén haciendo, pero al tratarse de una cuestión jurídica y estar nosotros acostumbrados a trabajar desde otro punto de vista, creo que es necesario prácticamente tomar los textos y el material de estudio y poder explicarlos más bien en su terminología o de una manera más didáctica, más que agrandar o engrosar lo que es la información. Bueno, lo importante o lo central, que es lo que queremos trabajar acá, es esto. Cierta constitución psíquica puede terminar por causar ciertos comportamientos o conductas que se alejan de lo esperable socialmente. Y cuando esto pasa, estos casos son sometidos al ámbito jurídico, desde donde va a definirse si se trata de una conducta imputable o no a esa persona, de acuerdo a sus capacidades. Puntualmente nos vamos a referir a las patologías narcisistas, no solamente porque este video está siendo grabado específicamente para aquellos que estén cursando lo que es patologías narcisistas, psicopatías, perversiones y psicosis, sino porque en general, desde el punto de vista, o mejor dicho, desde el discurso, desde la lectura, desde ciertos conceptos muy bien planteados, que por suerte nos ha ofrecido el psicoanálisis, las patologías narcisistas englobarían a todo aquello que de alguna manera podría entrar en la categoría de trastornos para la mirada médica o para la mirada psiquiátrica. Dicho de otro modo, personas con patologías narcisistas, es decir, psicosis, perversiones, patologías de borde, trastornos de la personalidad, etc., todo lo que no es neurosis, en sentido normal y no patológico, en sentido de estructura. Piensen que nosotros cuando hablamos de neurosis no hablamos de una persona enferma, hablamos de una persona que por el solo hecho de serlo, de estar sujetada al lenguaje, al sentido, al otro, a los otros, a la realidad, va a padecer necesariamente de ciertas cuestiones que van a ser determinantes o van a sostener sus síntomas, que no necesariamente los llevan al psiquiátrico, por decirlo de algún modo. Entonces, toda persona que no está en la categoría, por decirlo así, de neurosis, que implicaría tener un padecimiento obviamente crónico por el solo hecho de estar vivos, algo existencial, pero que nunca van a llegar a pasar demasiados límites, toda aquella persona que no alcanzó lo que es la categoría de neurosis entraría en patologías de narcisismo, porque precisamente podríamos decir que lo que diferencia un neurótico de un no neurótico es que el neurótico tiene una construcción más sólida del yo, o por lo menos un yo que le permite lidiar con ciertos problemas de la realidad y del día a día de una manera menos desorganizada o menos patológica. Entonces, ¿cómo pensarlo? Bueno, todas las personas que están dentro de lo que es patologías narcisistas tienden o tienen muchas más posibilidades de romper con el orden social establecido. Ahora, ¿hay articulación entre lo jurídico y lo psicológico a la hora de evaluar y reparar esos daños? Es bastante ambiguo el modo en el que se aborda esto. Y me interesa, antes de empezar, aclarar que en el caso de que cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros trabaje con personas que han cometido algún ilícito, es bueno y necesario saber cuál es su complexión psíquica o en qué grupo podemos ubicarlo. No porque se trate de diagnosticar o rotular, sino porque conocer ciertos modos de funcionamiento mental
nos permite trabajar en todas las áreas donde esa persona necesite ayuda o tratamiento o lo que sea. Entonces, es una gran oportunidad pensar en cómo, valga la redundancia, cómo lo piensa el ámbito jurídico, para esto trasladarlo un poco a cómo podemos pensarlo nosotros o cómo podemos leer lo que nos informen también. Supongamos el caso de una persona que cometió un ilícito, lo han declarado inimputable o lo han declarado imputable y está en un servicio penitenciario. ¿De qué manera trabajamos? ¿Confiamos en lo que dice? ¿O vamos a tener que tener nuestra lectura también? Porque estamos trabajando con otras cosas, con un más allá de lo que dice un expediente o más allá de lo que puntualmente reduce el derecho cuando hablamos de ciertas categorías diagnósticas que impedirían la imputabilidad. Imputabilidad. Bueno, vamos a empezar entonces por ciertas definiciones. A ver, hay actos antijurídicos. Se le llama acto antijurídico a cualquier cosa que yo haga que esté en contra de la ley, ¿no? En contra de lo que se supone que hay que hacer. Bueno, hay actos jurídicos que no son punibles, es decir, que una persona que los comete no es imputable. El artículo 34 del Código Penal argentino contempla distintos supuestos en los que un hecho delictivo no será punible, que podemos agruparlos en causas, o sea, ¿qué es lo que hace que algo no sea punible? Bueno, que haya cosas que excluyen la culpabilidad, que haya cosas que excluyen la acción, que haya cosas que permitan la justificación. A ver, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Qué situaciones se pueden dar? Bueno, por ejemplo, algo que me excluye a mí de ser culpable es, por ejemplo, mi falta de capacidad o mi falta de aptitud para ser culpable. Causas biológicas, consecuencias psicológicas de estas causas biológicas, inmadurez psíquica por insuficiencia de las facultades mentales. ¿Está claro esto? Si yo no tengo la capacidad de pensar y actuar en consecuencia, si no tengo madurez suficiente a nivel psíquico para comprender lo que estoy haciendo, claramente yo no puedo ser imputada. Imagínense una persona con una edad mental de 4 años que esté en una cárcel cumpliendo un delito por algo que ni siquiera comprende que hizo. Entonces, en primer lugar, la falta de aptitud. En segundo lugar, lo que se le dice el error de prohibición invencible. Para hacerlo fácil, error de prohibición invencible tiene que ver con que yo, por ejemplo, piense que lo que estaba haciendo no era un ilícito. Y que obviamente esto se tiene que probar, ¿no? Pero bueno, probado esto, yo no sería una persona imputable. Después tenemos aquellas cosas que pueden pasar que excluyen la acción. ¿Qué quiero decir cuando digo que excluye la acción? Quiero decir que si bien algo pasó, en realidad es como si no hubiera pasado en cuanto a lo que a mí me implica. Entonces, por ejemplo, si yo actúo involuntariamente, ¿hice algo? Ejemplo, en este momento se me cae un pedazo de techo en la cabeza y yo lo veo y corro la silla rápido. Y en ese acto, mi hijo de 1 año y medio es aplastado por mí porque me caigo sobre él. ¿Se puede decir que yo maté a mi hijo? No. Es un reflejo que me corra porque veo que algo me va a pasar. Me caigo yo y no es una acción. Yo no decidí eso. Fue una consecuencia. Es como ese famoso caso de el perro, no me acuerdo cómo era, creo que el perro se cae de un balcón o una maceta se cae de un balcón, le cae al perro, el perro se enoja, muerde a una persona, la mujer, la persona que es mordida se cae al piso, cuando se cae al piso la pisa un auto. Es el señor que manejaba el auto mató a alguien. ¿Quién es culpable? La maceta. Son cuestiones de fuerza física irresistible. Entonces, acá desaparece la acción, no hay una acción, nadie cometió un delito. Entonces, fuerza física irresistible, movimientos, reflejos o involuntarios. Lo mismo pasaría si en este momento tengo una convulsión y me caigo arriba del bebé. No hay acción, yo no quise hacerlo. Y no se trata solo de intención, es algo que va más allá de mí. Esto tienen que ser, esto es lo que llamamos motivos externos y después tenemos los motivos internos, por ejemplo, un estado de inconsciencia. Me quedo dormida en el sillón
y de repente giro y me caigo al piso y lastimo a alguien. No hay acá concepto de acción y por ende no hay concepto de delito en sí. Y después tenemos otras cosas que pueden permitir la justificación, o sea, que permiten que justifiquemos lo que hicimos. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, que es esto de causar un mal para evitar un mal mayor. Es como si de repente una persona se está ahogando y yo la quiero salvar y por el mismo miedo me está hundiendo a mí también y yo de repente, no sé, le pego fuerte para que pierda un poco el conocimiento, estoy diciendo un ejemplo muy burdo, y poder sacarla del agua porque si no por los reflejos nos hundimos las dos. Bueno, también tenemos el caso del ejercicio legítimo de un derecho, lo que se llama ius corrigendi, o el cumplimiento de un deber, que es el caso, por ejemplo, de un policía que en cumplimiento del deber tiene que reprimir. Entonces acá lo que desaparece es la culpabilidad, porque si bien se produce un ataque a un bien jurídico protegido, el ataque está autorizado por el ordenamiento jurídico. Entonces no hay antijuridicidad. ¿Sí? Si entra a mi casa alguien y me apunta con un arma y yo le disparo, hay situaciones y situaciones, no es tan como lo digo, pero podría llegar a plantearse el ver la causa. No es algo que per se ya me manda directamente a la cárcel. Bueno, vamos a ver ahora qué actos antijurídicos sí son punibles o imputables. En el sentido jurídico penal, la imputabilidad es el conjunto de facultades mínimas que yo tengo que tener para poder ser considerado culpable. O sea, para reprochar una conducta típica, cuando se dice típica es que está tipificada, es que está escrita, es que está prevista, es que está pensado que esto podría pasar, ¿no? El que matare a otro, el que robare a otro, el que evadiera impuestos, está pensado y está escrito ya lo que le va a pasar al que haga eso. Entonces, para reprochar una conducta típica de estas que están escritas y que se consideran antijurídicas a una persona, ¿no? Es necesario que haya tenido el culpable, el que está implicado, cierto grado de capacidad psíquica que le permita disponer de autodeterminación. Si yo no soy capaz de autodeterminarme por lo que sea, ya evidentemente no puedo ser culpable. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver si esa persona tiene autodeterminación o no, si tiene sus capacidades o no, si realmente puede o no lidiar con lo que haya sido que pasó? Bueno, para evaluar la imputabilidad, obviamente siempre hubo corrientes, personas que propusieron una cosa u otra. Podemos decir que hay tres métodos posibles. El método biológico, que es aquel método en el que se descarta la imputabilidad si encontramos un estado de anomalía o enfermedad mental, porque en ese caso, bueno, el carácter patológico de esta situación excluye toda responsabilidad. Pero exige algo de base biológica, ¿sí? Y el problema acá es que es muy difícil pensar en todos los problemas biológicos que podrían darse, como para hacer un listado. Entonces, finalmente termina siendo la jurisprudencia y los peritos quienes determinan qué alteraciones y qué anomalías causarían inimputabilidad. Porque yo el otro día daba una clase y les decía, una persona con Parkinson tiene una, enfermedad, algo vinculado a lo biológico, y en ese caso tendríamos, ¿no?, esto que se pide, que es que haya algo biológico, tangible, concreto. Pero el Parkinson depende de la fase en la que esté. El Parkinson afecta más lo motriz en algún punto, a lo que es el cuadro clínico. No sé si el hecho de tener Parkinson me haría inimputable si yo maté a una persona. Entonces, bueno, hay que ver qué patología tiene y si realmente esto se vincula con no saber qué estoy haciendo o no. Bueno, después tenemos otro método, que es el método psicológico. Acá, bueno, la detención está más que nada en el funcionamiento de la psiquis, es decir, la perturbación de la capacidad de comprender lo ilícito del hecho o de actuar conforme a dicha comprensión. Y acá va el peritaje sí o sí, porque para ver si una persona tiene las herramientas psíquicas, independientemente de que tenga algo biológico, para comprender lo que hizo, tengo que ir a la persona al caso por caso. Y después tenemos otro método, que es el método mixto,
en el que debe darse la existencia del presupuesto biológico, o sea, tiene que haber alguna alteración psíquica de base biológica, y luego tienen que ir a buscarse qué consecuencias esto necesariamente va a traer. Entonces, lo que hay que pensar es que al momento de actuar, esa persona no haya tenido la capacidad de comprender el ilícito o de dirigir su conducta de acuerdo a esta comprensión. Así que la fórmula mixta también es la que va a traer mucho peritaje, va a quedar muy reservado al juez y es la que está en la mayoría de los códigos actuales, incluido el de Argentina. Tiene siempre que evaluarse el caso por caso y sobre todo al momento de actuar. Y me interesa que entiendan esto. Una cosa es que yo comprenda y otra cosa es que yo pueda actuar de la manera correcta a pesar de esa comprensión, ¿sí? Porque yo puedo decir, yo sé que no tengo que matar, pero tener algún tipo de patología, no importa ahora cuál, que por algún motivo no me permita frenar mis impulsos. Y por más que yo diga no tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, lo hago. Esto podría llegar a pasar por una cuestión psicopatológica grave, pero hay que evaluar si realmente es así. Hay que ver qué cosas, ¿no? Pueden llegar a estar dentro de esa constelación de cosas que yo no puedo tolerar y qué cosas sí. Puedo comprender que una persona que tenga alguna patología psiquiátrica grave frente a la situación de, no sé, infidelidad de su pareja, no pueda comprender no pueda frenar sus impulsos de hacer algo, pero tampoco es cuestión de que atajándose en que tiene algún tipo de patología, vaya y robe en el supermercado, diciendo que no puede frenar sus impulsos. Hay que ver si realmente aplica a todo. Entonces hay que ver el caso, hay que ver qué hizo, hay que ver cómo estaba, hay que ver realmente qué le significaba eso. Por eso, bueno, no se puede sacar una fórmula previa. Ahora, ¿cuáles son entonces los presupuestos de la imputabilidad? Ya que hablamos un poco de pensar en bases. Bueno, para que una persona sea imputable, hay ciertas cuestiones biológicas que tienen que ver con la madurez mental, con la salud mental y con todo aquello que le permite a la persona comprender lo que está haciendo. Por otro lado, hay presupuestos que tienen que ver con la conciencia, que esto ya no tiene que ver con la salud mental, es con la conciencia, con el momento, cómo está su cabeza en ese momento. O sea, una persona tiene que estar consciente. Esa persona tiene que tener en el momento también la posibilidad de dirigir sus acciones de acuerdo al juicio de valor, o sea, no tener alterado el juicio. Y también esa persona tiene que ser, de alguna manera, vista bajo la lupa de lo que se llama la chance, diría yo, de la culpabilidad disminuida, que es pensar también qué pudo haber pasado que afectó a esa persona en ese momento y en esa situación toda su capacidad de dirigir las acciones de acuerdo a lo que tenía que hacer. Puede haber pasado algo. Ya después a lo último vamos a ver qué pasa cuando hay inimputabilidad. Pero vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. Los presupuestos entonces biológicos, o sea, lo que se requiere necesariamente es madurez mental y salud mental. La madurez mental tiene que ver con el desenvolvimiento intelectual y volitivo suficiente para comprender la criminalidad del acto y dirigir las propias acciones. ¿Cómo es en nuestro país? Algo que se supone, por eso presupuestos, algo que se da por sentado. Los menores de 16, es decir, de 0 a 15 años, no son punibles, son absolutamente incapaces. Y esta inimputabilidad que tienen por considerarse incapaces es una presunción iuris et de iure, no admite prueba en contrario. Yo no puedo ir a decir, bueno, este chico tenía 14 pero era muy inteligente, no importa. Hasta los 15 años inclusive se considera que no son punibles, que no son imputables,
que no pueden quizás comprender la criminalidad del acto. Después, ¿qué pasa con los chicos que tienen 16 y 17? Al llegar a los 16, la ley presume que se ha alcanzado la madurez mental suficiente y que son imputables y punibles, pero no en todo. Van a ser punibles, van a ser imputables cuando hayan cometido delitos graves, o mejor dicho, o dicho de otra manera, excepto, o sea, van a ser punibles excepto que hayan cometido un delito de acción privada, que son esos delitos que si el propio dañado no se quiere quejar, no quiere ir a hacer la denuncia, no le importa, por ejemplo, me roban un celular, listo, nadie lo va a ir a buscar a ese chico, no es que actúa de oficio la justicia. Entonces, son punibles, pero si son de acción privada y nadie se queja, listo. O cuando sean delitos que pueden ser, bueno, que impliquen que sean privados de la libertad, pero no más de 2 años, o que tengan multa, o que tengan inhabilitación, que sean delitos, digamos, de poco rango, por decirlo así, que para nuestro código sean delitos de menos de 2 años de prisión. Entonces, si bien igual no se va a aplicar una pena en sentido estricto, bueno, quedan sujetos estos chicos a medidas tutelares y se los resguarda supuestamente, se los vigila, etc. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, salud mental hay que tener. Acá estamos hablando de edad, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental? Bueno, tiene que tener suficientes facultades mentales. Si hay insuficiencia de las facultades mentales o una alteración morbosa de las facultades mentales, bueno, en ese caso no hay tutía, aquí no hay imputabilidad posible. Comprende a todas las oligofrenias que se clasifican de la siguiente manera: debilidad mental, que es la edad mental entre 8 y 11 años, con un coeficiente intelectual entre el 50 y el 80% del valor del índice normal, que el índice normal es entre 95 y 110. La imbecilidad, que es cuando hay una edad mental entre 4 y 8 y un coeficiente intelectual entre el 25 y el 50 de los valores normales, donde ya no se puede llevar una vida independiente. La idiocia, que es una edad mental inferior a los 4 años y un coeficiente que se sitúa en un 25% o menos respecto del normal. Obviamente acá generalmente ni siquiera hay lenguaje. Y otro caso es enfermedades mentales que producen un trastorno psíquico patológico en el sujeto. O sea, enfermedades mentales que importan un deterioro mental sumamente marcado y ya una desintegración de la personalidad. ¿Qué significa esto último? Hay un deterioro mental tan grande que ya la personalidad no es posible de que se integre, de que funcione armónicamente, de que funcione como un todo organizado, que haya coherencia. Y los casos en los que se podría producir esta desintegración de la personalidad, según piensa el derecho penal, acá yo no estoy tan de acuerdo, son las psicosis exógenas o endógenas. Las exógenas son las producidas por algo externo, lesiones cerebrales, infecciones, esclerosis. Y las endógenas, que son las que se desconoce con exactitud la causa, que lo más común es la esquizofrenia, los trastornos delirantes, la bipolaridad. Pero bueno, sea exógeno o sea endógeno, en el momento en el que la persona está bajo el imperio de la locura, por decirlo de alguna manera, no es posible que se le pida justamente la cordura o la comprensión de lo que está haciendo. Otro caso es las neurosis que sean equiparables en sus efectos a la psicosis. Dicho de otra manera, cuando la neurosis es tan grave que casi causa el mismo efecto que una psicosis. Dudo yo, personalmente, de que sean muchos los casos de supuesta neurosis que llegue al nivel de desintegración tal que cometan un delito. Desde mi punto de vista, estos son malos diagnósticos, no son neurosis. Pero bueno, así lo indica el código, o mejor dicho, la doctrina respecto al código penal, respecto a lo que es el derecho penal. Se detienen en
personas, digamos, adaptadas a la realidad, que tienen algún tema o alguna cuestión que le genera una desestabilización similar a la psicosis. Como ejemplo se dicen fobias, manías. Por ejemplo, tengo fobia a las cucarachas, de repente viene un amigo muy simpático y me metió un frasco de cucarachas en mi habitación y yo le pego un fierro en la cabeza. Quedará en cada uno, en el juez, decir si eso, teniendo una base de neurosis, hace inimputable al sujeto o no. Desde mi punto de vista, no. Y si es tan grave la fobia que tiene como para justificar esa acción, a mí me parece que ya no estamos en el grupo de las neurosis. Pero bueno, es una opinión. Y otro caso son las psicopatías, que son equiparables en su efecto a la psicosis. O sea, psicopatías tan graves que cuando las papas queman, funcionan como psicosis. O sea, el juicio se desvía. En general, el tema de las psicopatías siempre es una cuestión problemática. Según el derecho, es más que nada la psicopatía un trastorno de la personalidad, caracterizado porque son personas que no pueden internalizar pautas. Cuando digo internalizar pautas me refiero a que si bien entienden, no terminan de comprender de verdad lo que significa. No lo pueden sentir, digamos. Entonces, internalizar pautas y trazar legalidades y analogías respecto a una pauta central es como que es imposible, hay poco dominio simbólico. La personalidad es antisocial, que no es asocial, no es que no le interesa al otro, es antisocial, contra. No le interesan las normas, va en contra siempre, casi por deporte. Tendencia a manipular y a la agresividad, despreocupación por sí mismo, por los demás. Esto da cuenta también de algo a tener en cuenta. No es que solamente hay despreocupación por los otros, también él mismo no se cuida, el psicópata. Acá hay algo que... Por eso digo, ¿tan malos son como se los pinta o hay algo ahí que no tiene solución? Cuando hay una personalidad psicopática, en el sentido de que predominan los rasgos psicopáticos más que otros. Mucho protagonismo, mucho egoísmo, pasan los límites todo el tiempo. Bueno, hay personas entonces con rasgos psicopáticos, en este caso en general nunca hay inimputabilidad, y personas que ya tienen una estructura psicopática de funcionamiento en el que yo diría que habría que ver de qué manera se lo imputa, o mejor dicho, se lo imputa y qué consecuencias tendría que tener. Porque todos sabemos que si bien los códigos dicen que la idea de la privación de la libertad es la resocialización, en el fondo esto no pasa. Entonces, ¿qué hacemos, no, con las conductas y con las personas con estructuras psicopáticas? Bueno, entonces, las psicopatías representan un problema de alta complejidad para el derecho penal, porque como no afectan ni la inteligencia ni la voluntad, sino solamente la afectividad del sujeto, que parece que no siente demasiado, no se sabe si pensar que es culpable o no. Entonces, es por esto que los psicópatas padecen de graves dificultades de adaptación, los tratamientos nunca conducen a la resocialización, es como si no hubiera forma. La jurisprudencia dijo textualmente, aun cuando una persona dogmáticamente resulte inobjetable en cuanto a su conducta, porque es psicópata, y la psicopatía se supone que implica que la persona entendía, no se puede pasar por alto que igual el psicópata no es una persona psíquicamente ajustada a la norma. Entonces, si bien pareciera que no tienen remordimientos, todo lo que se dice respecto de la psicopatía, para uno ser así, no tener remordimiento, no cuidarme, no cuidar a nadie, romper las reglas, que no me importe si voy a la cárcel, que no me importen las consecuencias, hay algo que no funciona. Bueno, eso será para los que continúen con la cursada, para cuando veamos más la parte de salud mental. Pero en principio, de acuerdo a la situación esta del derecho en conjunción con la salud, el psicópata es medio como, ¿qué hacemos con esto? Bueno, otro de los presupuestos que les decía es la conciencia. Hay que tener conciencia.
Es la cualidad psicológica que tiene un individuo para conocer y valorar sus propios estados, sus sentimientos, lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que le pasa. Entonces, cuando hay una perturbación muy grande de la conciencia, directamente no habría acción. Estas perturbaciones graves de la conciencia pueden ser de carácter transitorio o pueden ser crónicas. Obviamente cuando son crónicas ya se sabe y la persona es como mucho más posible que sea inimputable. Cuando es transitorio hay que evaluar el caso por caso. Pero bueno, el punto es, los trastornos profundos de la conciencia, sean transitorios o sean crónicos, pueden originarse tanto en causas fisiológicas como causas patológicas, digamos, más biológicas. Dentro de las fisiológicas, estados de somnolencia, fiebre, intoxicación total, ingesta de drogas y cosas, hipnosis, estados pasionales de alto grado. De todas formas, siempre, ojo con esto, porque yo no puedo tomarme 5 botellas de whisky para tener la valentía de salir a matar. Si lo hice para eso, soy culpable. Igual, yo me puse en ese estado a propósito. Eso también es algo que el derecho penal tiene en cuenta. Lo aviso por las dudas, aunque no nos vamos a detener ahora en esto porque no es una clase de derecho penal. Y dentro de las segundas, que son las causas más patológicas, bueno, los estados crepusculares, la esquizofrenia, la embriaguez patológica, una persona que realmente es alcohólica, no que se tomó los 5 whiskies ese día, sino que vive tomando alcohol. Persona que está en estado de abstinencia, cuando es realmente adicta. Bueno, en estos casos podría llegar a caer el caso en la inimputabilidad. Y después, lo importante que tienen que tener en cuenta es que a pesar de todo esto que vimos, de si tiene las facultades, no tiene las facultades, si tiene la salud mental, si no la tiene, lo que es relevante es contestar a 2 preguntas. ¿Podía comprender la criminalidad del acto? Y la segunda es, a pesar de comprenderlo, ¿podía comportarse de acuerdo al modo que había que comportarse? Cuando hablamos de la primera pregunta, el autor va a comprender la criminalidad de su acto si sabe lo que hace y comprende el significado socialmente disvalioso del mismo. No significa solo entender en un sentido intelectivo, con el pensamiento lógico formal, con lo intelectual. Requiere una cuestión más emocional. Comprender no es lo mismo que conocer. Y la antijuridicidad de una conducta es un desvalor, no es un ente del mundo físico. Es una valoración jurídica. Comprender que matar está mal no es solo decir no está bien matar, es entender lo que implica el acto de matar. Entonces, es comprender el valor de la vida. ¿Comprende una persona el valor de la vida? ¿O solamente entiende que no hay que matar, pero no entiende bien por qué, a qué viene esa norma tan grande y que existe desde que el mundo es mundo? Entonces, los valores no se conocen solamente, se internalizan o se introyectan. Entonces, lo que exige nuestro Código Penal al menos es la posibilidad de internalizar el valor jurídico. Si la persona no tiene capacidad, por lo que sea que se evalúe en el peritaje, de internalizar el valor que tiene eso, entonces es inimputable. Y la segunda pregunta, que era, más allá de esto, ¿puede dirigir sus acciones? Bueno, a lo que vamos a ir es, el autor va a estar imposibilitado de dirigir sus acciones cuando se ve impedido de gobernar su conducta o de tener autodeterminación, aunque la haya comprendido. En estos casos, digamos, por más que la persona o el agente comprenda la antijuridicidad de la conducta, bueno, hay veces que no puede actuar conforme a dicha comprensión, debido quizás a los presupuestos biológicos, debido a las consecuencias psicológicas. Entonces, vamos a suponer una persona que tiene un trastorno mental. Bueno, los trastornos que recaen sobre la voluntad, en cuanto a la impulsividad, en cuanto a la falta de acción cuando es necesaria también. Cuando está una persona sumamente o seriamente limitada por ese trastorno, de manera tal que el trastorno casi que funciona como algo como una coacción, ¿no?, a la autodeterminación, bueno, en este caso puede llegar a ser inimputable.
Es inimputable el que obró afectado por un cuadro mental y por ese motivo no pudo dirigir sus acciones. Bueno, además de estos casos extremos donde es, imputable o inimputable, hay casos intermedios, que es la capacidad que uno puede tener de zafar mediante la culpabilidad, la figura de lo que sería la culpabilidad disminuida. Son estados intermedios en los que se encuentra una persona que dan lugar a bajar un poquito la pena, digamos, a tener ciertas cosas en cuenta. Vamos a suponer que la persona, por insuficiencia de sus facultades o por la situación en la que se encontró, no perdió un poco esa capacidad para comprender la criminalidad del acto o para dirigir sus acciones. En estos casos vamos a decir que se trata de supuestos de imputabilidad disminuida, en los cuales no desapareció por completo la capacidad de culpabilidad, pero está mermada. El agente todavía imputable podría llegar a ser perdonado porque quizás comprendía lo que pasó, pero había algo que no le permitió actuar en consecuencia. Un ejemplo es la emoción violenta, ¿sí? Es el ejemplo que todos más conocen porque se ve en la tele, se ve en las series, se ve en todos lados. La persona que ante algo que realmente lo desbordó reacciona sin pensar y comete un ilícito. Pero bueno, hay que evaluar, como digo, el caso por caso. Y hay que ver las consecuencias que tienen determinados trastornos, cuáles sí, cuáles no. ¿Qué pasa entonces cuando hay inimputabilidad? Porque si la persona es imputable, listo, ya no nos corresponde más a nosotros, vamos a ir a un servicio penitenciario, a cumplir su condena y saldría de nuestro, en muchos casos, ¿no? Saldría de nuestro alcance. Pero ¿qué pasa cuando es declarado inimputable? A ver, si una persona fue declarada inimputable, lo más seguro es que algo haya pasado a nivel facultades mentales. La mayoría de los casos tienen que ver con esto. Entonces, si bien las personas declaradas inimputables no pueden recibir ninguna pena, obviamente, sí se puede aplicar una medida de seguridad mientras revistan peligrosidad para sí o para terceros. Estas medidas de seguridad son medios de alguna manera curativos, sometidos al principio de legalidad, o sea, son cuestiones que están pensadas como totalmente congruentes con lo que es el sistema jurídico nuestro, los fundamentos del sistema jurídico. El juez es el que impone al autor de un delito, llamémoslo autor de un delito, bueno, hay que ver, porque si no hay imputabilidad, no es autor, no importa. El juez le va a imponer a esa persona que se vio implicada en ese delito, de acuerdo a su peligrosidad, una cierta medida para evitar que se dañe a sí mismo o a los demás. Y va a decir él que le parecerá lo más adecuado. En realidad en el artículo 34, inciso 1, segundo párrafo, que prevé el caso de enajenación mental, ¿qué puede hacer un juez, un tribunal, digamos? Ordenar la reclusión de esta persona en un hospital psiquiátrico. Acá, bueno, habla de manicomio, no me gusta esa palabra, del cual no va a salir sin resolución judicial, sin permisos, sin audiencias con el Ministerio Público, etc. Pero también se pueden tomar medidas tutelares, como medidas de seguridad de tipo educativo, trabajos comunitarios. Va a depender muchísimo de la madurez mental, de la situación y de lo que crea el juzgado, el juez, el equipo, el médico y en conjunción obviamente con los actores del ámbito jurídico, que es lo más adecuado según la situación en la que se encuentra. Entonces, volviendo al inicio, y para que no perdamos para qué estamos grabando este video y ustedes lo están viendo, las personas que presentan algún tipo de trastorno mental o las personas que simplemente se encuentran o podrían encontrarse agrupadas según cierto marco teórico en lo que son las patologías narcisistas, suelen tener una tendencia a romper el orden social y cometer ciertos ilícitos.
de acuerdo al tipo de ilícito que cometen, van a ser imputables o no, de acuerdo al tipo de patología que presentan, van a ser imputables o no, van a tener una culpabilidad disminuida, pero independientemente de lo que diga el Código Penal y como lo piense el derecho, si nosotros estamos frente a una persona que ha cometido un acto antijurídico, vamos a tener que pensar muy bien qué es lo que podría haber generado que se pase este límite y se cometa el ilícito. Si tiene que ver con una falta de conocimiento de la realidad producida por falta de capacidad de interiorizar leyes y normas, que desde mi punto de vista estaría más vinculado a la psicosis. Si se trata de un caso de personalidad antisocial, si se trata de una personalidad, digamos, más bien psicopática, que no entrarían dentro de la psicosis, pero que hablarían de algún tipo de construcción deficitaria del narcisismo, con lo cual se dificulta la puesta en funcionamiento del dominio simbólico, manejándose en un plano en el que no hay demasiada conciencia sobre las consecuencias de los actos. Son personas que hasta que no les está pasando no se podían imaginar lo que se iba a sentir. Esto es una manera muy, como para que se entienda. Es esa gente que hasta que no está ahí viendo lo que le pasa, no lo pensó antes. No pasa nada. Imposible. Esto, y bueno, voy preso. Es como si no pudieran representarse mucho, planificar. O sea, hay un montón de áreas afectadas. O personas que estén dentro de lo que es la estructura perversa, que si bien desde mi punto de vista es muy difícil que cometan un ilícito, puede pasar que ante alguna situación que desestabilice la estructura perversa, como siempre pasa, se retrocede al estadio de desarrollo anterior y quedarían posicionados en su comportamiento, en su conducta, en su funcionamiento, en su personalidad, emparentados con las patologías de borde o con la psicosis misma, pudiendo quizás cometer un ilícito, que sería, desde mi punto de vista, cuando se trata de una perversión, el acto final casi que el perverso produce, porque por lo que no vamos a ver en este video, pero por lo que es en sí la perversión, cuando se puede chocar con esto y puede llegar a sentirse mal al punto de cometer estos ilícitos, es porque algo se desestabilizó y yo personalmente dudo que se puedan volver a estabilizar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, ya saben, a mi mail, si son alumnos, o pueden seguir mirando videos si simplemente están distrayéndose con el canal. Les mando un saludo.